5 lugares prohibidos de la antigua Roma que nadie te mostrará. Solamente aquí, en tu canal, Fama Extrema. ¿Sabías que una ley romana podía hacer que un general victorioso fuera ejecutado en el acto, sin juicio, solo por cruzar una línea invisible? ¿Y que esa misma ley está conectada con ciudades subterráneas secretas? Ustedes creen que conocen la historia de Roma por sus ruinas y documentales, pero esa es solo la versión oficial. La verdadera historia, la más siniestra, no se escribió en piedra, sino que se susurró en lugares que el propio imperio quiso borrar del mapa. Hoy los voy a llevar a 5 lugares prohibidos, donde las reglas se rompían y los secretos se sellaban con sangre. Lo que descubriremos cambia todo lo que creían saber. El Pomerium, la frontera de la muerte. Nuestro viaje empieza en una frontera invisible que era más letal que cualquier muro. El Pomerium no era una línea en un mapa, sino un campo de fuerza espiritual que separaba la civilización del caos. Adentro, la paz; afuera, la guerra. Esta línea, supuestamente dibujada por el propio Rómulo, era una ley religiosa sagrada. Su poder era oculto, casi mágico. Para empezar, dentro del Pomerium no se podía enterrar a nadie, pero la prohibición más increíble tenía que ver con el ejército. Ningún general, sin importar cuántas batallas ganara, podía cruzar el Pomerium con sus tropas. Imaginen esto: un general regresa victorioso y sus miles de soldados deben acampar fuera. Para entrar a la ciudad, él debía renunciar a todo su poder, dejar su uniforme y entrar como un ciudadano normal. Un general que cruzaba armado esta línea era declarado enemigo público y podía ser ejecutado en el acto. Esto es importante por una razón: demostraba que el poder militar siempre estaba por debajo del poder civil. Pero la prohibición más impactante del Pomerium no era sobre los ejércitos, sino sobre la muerte misma. Y esa ley nos obliga a visitar un lugar que nació de un puro acto de terror: la tumba maldita de Nerón y el nogal del diablo. Ahora vamos a un lugar que seguro conocen: la Piazza del Popolo. Millones de turistas se toman fotos aquí, sin tener ni idea de que están parados sobre uno de los lugares más malditos de la antigua Roma. Este fue el lugar de descanso del emperador Nerón. Tras su suicidio en el año 68 d.C., su cuerpo fue enterrado aquí. Pero con la llegada del cristianismo, Nerón fue etiquetado como el anticristo y su tumba se transformó en un foco de maldad. La leyenda dice que sobre ella creció un nogal gigante. Pero aquí viene lo raro. Decían que el árbol estaba maldito y que en sus ramas se juntaban demonios con forma de cuervos. El lugar se convirtió en un imán que atraía a brujas para sus rituales de magia negra. El terror fue tan masivo que en el año 1099 el Papa Pascual II decidió intervenir. Lo que nadie esperaba fue la solución. El Papa ordenó arrancar el nogal de raíz, sacar los restos de Nerón, quemarlos y tirar las cenizas al río. Para purificar el lugar, construyó una capilla que fue el inicio de la basílica que vemos hoy, Santa María del Popolo. Pero la tumba de Nerón no fue el único lugar donde lo pagano y lo sagrado chocaron. Existió un culto rival del cristianismo que operaba en la más absoluta oscuridad: los santuarios secretos de Mitra, el culto de las sombras. Ahora vamos a lo más profundo de los secretos de Roma. Por todo el imperio, un culto creció en la oscuridad: el mitraísmo. Era como el club de la pelea de la antigüedad, exclusivo, secreto y un competidor directo del cristianismo. Imagina bajar a un sótano oscuro y estrecho, una cueva artificial llamada Mitreo. El aire huele a incienso. A los lados, los iniciados, y al fondo, un altar con la imagen del dios Mitra sacrificando un toro sagrado. Esta no era una religión para cualquiera, era solo para hombres, con 7 niveles de iniciación que debías superar con pruebas y juramentos. Guarda este dato porque explica el final. Los mitreos eran una copia en miniatura del universo. El techo estaba pintado con estrellas, y el sacrificio del toro simbolizaba la liberación de la energía que daba vida a todo. Su carácter prohibido no era por ley, sino porque era un club ultra exclusivo. El más famoso está bajo la Basílica de San Clemente, donde bajas por capas de historia hasta llegar a este santuario pagano secreto. Pero mientras estos hombres se reunían en cuevas, otra comunidad prohibida creaba un mundo entero bajo tierra, no para unos pocos, sino para miles. Las catacumbas, la ciudad prohibida de los muertos. Descendemos todavía más, a la frontera entre la vida y la muerte. Estamos en las catacumbas de Roma, una red de túneles de cientos de kilómetros. Su verdadero propósito nació de una prohibición estricta que ya vimos. La ley romana prohibía enterrar a los muertos dentro de la ciudad.
Como los primeros cristianos creían en la resurrección, necesitaban enterrar a sus muertos, no quemarlos. La solución fue excavar estas gigantescas necrópolis subterráneas fuera de la ciudad. Las catacumbas eran el territorio exclusivo de los muertos, una ciudad espejo, oscura y silenciosa. Los túneles eran sus calles, los nichos en las paredes, sus apartamentos. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Más allá de ser un cementerio, aquí se fortaleció la fe de los vivos. En cámaras secretas celebraban liturgias junto a las tumbas de los mártires mientras su religión estaba prohibida en el exterior. No todos los que buscaban a los muertos en las afueras de Roma lo hacían con fe. Algunos lo hacían con la magia más oscura y prohibida. Y eso nos lleva a nuestro destino final. El Esquilino, el campo de los brujos y la magia negra. Nuestro último destino es el más retorcido y temido de la antigua Roma, la colina del Esquilino. Hoy es un barrio normal, pero en la antigüedad una parte era un cementerio para pobres, esclavos y criminales. Un campo de fosas comunes. Un lugar así, lleno de muerte, se convirtió en el escenario para el ritual más prohibido, la necromancia. La magia negra era un miedo real en Roma. Mientras la religión oficial era pública, una subcultura de hechicería operaba en las sombras. Para hablar con los muertos, los hechiceros necesitaban el Esquilino, su supermercado macabro. El poeta Horacio nos dejó una descripción de pesadilla. Dos brujas, Canidia y Sagana, arrastrándose de noche, recogiendo huesos y hierbas de las tumbas. Describe cómo sacrifican una oveja negra y vierten su sangre en una fosa para llamar a las almas de los muertos. Su objetivo era crear una poción de amor, para lo cual necesitaban el hígado y la médula de un niño que habían secuestrado y torturado hasta la muerte. Aunque sea literatura, refleja la creencia popular que nos lleva al clímax de la oscuridad romana. El Esquilino era el dominio de hechiceras y nigromantes. La transformación de la zona en los jardines de Mecenas no fue solo urbanismo. Fue un intento de purificar el lugar de enterrar bajo la belleza el recuerdo prohibido de los rituales de sangre y huesos que mancharon esa tierra. Estos lugares demuestran que la verdadera historia de Roma no está en sus ruinas, sino en sus sombras. La historia oficial siempre esconde una versión prohibida, clave para entender realmente a los romanos. Si te voló la cabeza este recorrido, suscríbete para no perderte las próximas exploraciones.